Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. No robarás es uno de los 10 mandamientos cristianos. Sin embargo, de alguna manera, el lugar más sagrado de Venecia, la Basílica de San Marcos, existe gracias a las personas que violaron el séptimo mandamiento. 8.000 metros cuadrados de brillantes mosaicos, 500 columnas y capiteles que adornan la fachada y el interior del templo llegaron a Venecia tras el saqueo de Constantinopla en 1204. La misma procedencia tienen los afamados caballos, los tetrarcas que se abrazan y gran parte del tesoro que alberga la Basílica de San Marcos. ¿Quieres saber por qué la arquitectura de San Marcos es una mezcla de estilos y materiales? ¿Porque se parece a la Santa Sofía de Estambul? ¿Quieres descubrir las curiosidades de la Basílica de San Marcos? Acompáñame. Aunque suena a leyenda, la historia de la basílica comienza en el año 828 con un piadoso robo de las reliquias de San Marcos, uno de los 4 apóstoles de Cristo. Los mercaderes venecianos Bruno Malamocco y su socio Rustico di Torcello quebrantaron el embargo comercial contra los sarracenos y desembarcaron en Alejandría. Entre compras y ventas se enteraron que el gobernador de Alejandría quería destruir el santuario donde estaban los restos de San Marcos para aprovechar el mármol para otros edificios. Sin pensárselo mucho, los 2 mercaderes decidieron robar el cuerpo del santo. Al salir de Alejandría, escondieron el cadáver de San Marcos en barriles bajo capas de carne de cerdo. Naturalmente, los guardias musulmanes ni siquiera se molestaron en revisar las barricas. En el camino de regreso a Venecia, una violenta tormenta casi hunde el barco. La tradición veneciana dice que San Marcos se les apareció y les aconsejó que bajaran las velas. El barco sobrevivió y las reliquias llegaron a Venecia el 31 de enero de 828. En una época en la que la mentalidad de la gente cedía ante el temor y la fe ciega en lo divino, inmediatamente se comenzó a construir un santuario para San Marcos siguiendo el modelo de la Basílica de los 12 Apóstoles de Constantinopla. Al mismo tiempo, adoptaron el icónico león alado de Marcos como el nuevo símbolo de la ciudad. Un mosaico sobre la entrada izquierda de la basílica representa el traslado del cuerpo de San Marcos, aunque parece que no todo el cuerpo de San Marcos salió de Egipto. Según la tradición copta, las tormentas azotaron los barcos que llevaban los restos de San Marcos y los venecianos se vieron obligados a dar la vuelta. Supersticiosos, los venecianos devolvieron la cabeza del santo a los coptos de Alejandría y pudieron volver a Venecia. Leyenda o no, la Basílica de San Marcos no contiene el cuerpo entero del santo patrón. De hecho, en junio de 1968, el Papa Pablo VI devolvió parte de las reliquias de San Marcos a los egipcios. Actualmente se encuentran en la Catedral Copta de San Marcos de Alejandría.
la iglesia original de San Marcos se consagró en 832. Sin embargo, la arquitectura actual se remonta a una reconstrucción de 1063 según el modelo de Santa Sofía de Constantinopla. Hoy la Basílica de San Marcos parece más bizantina que las iglesias de Constantinopla, blanqueadas por los turcos, o las griegas ahumadas por los incendios. La Basílica de San Marcos es una amalgama de estilos y materiales. Esto tiene que ver con una ley de la República Veneciana que imponía como tributo a los mercaderes afortunados que trajeran de Oriente mármoles y piedras preciosas para decorarla. Con estos materiales se realizaron los mosaicos que adornan las cúpulas y bóvedas. Sin embargo, las piezas más preciadas provienen de los aqueos, como los de la Cuarta Cruzada. Todo el exterior está revestido de mármol robado de Constantinopla y traído a Venecia bloque a bloque y columna a columna. El interior es enorme y está lleno de más mármol de contrabando de Turquía. El parecido con Santa Sofía de Estambul es más que evidente. No tiene la iluminación de Santa Sofía, pero destaca por la bipartición de lo terrenal y celestial. La parte superior del edificio tiene una connotación metafísica y celestial debido a la luz producida por las teselas de vidrio o pan de oro que simbolizan la luz del paraíso. En la zona baja destaca lo terrenal con la solidez de los mármoles de las paredes ricos en colores. Las piezas doradas de los mosaicos en realidad están hechas de oro. Cada una tiene una fina hoja de oro intercalada entre dos capas de vidrio transparente. Con tal exhibición de material precioso, los venecianos podían mostrar al mismo tiempo su gran devoción, pero también su peso político. Algo extremadamente importante para un país tan pequeño. Debido a que el terreno en Venecia es frágil, no se pueden construir grandes estructuras. Pero los venecianos querían impresionar a sus visitantes, por lo que idearon algunas tácticas realmente ingeniosas para construir las cúpulas de San Marcos. Las 5 cúpulas que le dan a la basílica su forma única son solo una estructura de madera cubierta con una fina capa de plomo. Las cúpulas vistas desde el interior de la iglesia son mucho más bajas. Los 4 caballos de bronce que adornan la logia de San Marcos son más antiguos que la propia basílica. No hay consenso sobre la fecha de creación de la obra. Lo que sí se sabe es que los caballos adornaban la puerta de salida del hipódromo de Constantinopla. Tras el saqueo de la ciudad en 1204 por los cruzados y los soldados venecianos, los equinos pasaron a formar parte del botín que se envió a Venecia. Para poder transportar las grandes figuras en las galeras venecianas, tuvieron que cortar las estatuas a la altura del cuello. Una vez llegados a Venecia, se volvieron a unir, añadiendo un collar a cada uno.
para ocultar los cortes. Sin embargo, con la caída de la República de Venecia, los franceses saquearon todo lo que pudieron llevarse, incluida la cuadriga de la basílica. El gobierno francés los devolvió a San Marcos en 1815, tras la derrota de Napoleón en Waterloo. Debido al deterioro por la contaminación, las esculturas originales se guardan en el Museo de la Basílica. La Madonna Nicopea llegó a Venecia en el mismo barco que la cuadriga de San Marcos. El icono en el pasado estaba cubierto con diamantes y rubíes. Las joyas fueron robadas y nunca recuperadas. La cabeza en pórfido, denominada cabeza de Carmagnola, también formó parte del botín de Constantinopla. Se cree que la figura representa a un emperador romano, posiblemente Justiniano. Los tetrarcas que se abrazan datan del siglo IV y es una de las numerosas piezas del botín bizantino. Cuando los asaltantes venecianos arrancaron la obra de su ubicación original, accidentalmente le rompieron un pie a una de las figuras. En 1965, durante las excavaciones de la mezquita de Bodrum, en Estambul, se encontró el fragmento faltante. La pieza se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul y confirma que los tetrarcas vinieron de Constantinopla. Cerca de la puerta de la Carta del Palacio Ducal hay dos columnas procedentes de San Juan de Acre. Acre fue un importante puerto comercial de la antigua Siria. A mediados del siglo XIII, los venecianos compartían con los genoveses el dominio sobre la ciudad. En 1257, las galeras venecianas derrotaron a la flota genovesa frente a Acre y conquistaron la ciudad. En memoria de este triunfo, enviaron a casa las dos columnas y las colocaron como trofeo donde todos pudiesen verlas. El retablo del altar mayor de San Marcos, la pala de oro, literalmente es una pantalla de oro tachonada de cientos de joyas. La rica obra fue encargada por el dux Pietro Orsello I a artistas de Constantinopla a finales del siglo I. Más tarde, en 1101, fue enriquecida con láminas de oro, esmaltes y joyas como consecuencia del saqueo al monasterio del Pantocrator durante la Cuarta Cruzada. El retablo contiene 1.300 perlas, 300 zafiros y otras tantas esmeraldas, 100 amatistas, 400 granates, así como rubíes y topacios.
Las reliquias de San Marcos no son las únicas que custodia la Basílica de Venecia. El tesoro tiene un frasco con la sangre de Cristo, la espada de San Pedro con la que cortó la oreja al soldado romano, una espina de la corona de Cristo y el brazo con el que San Jorge mató al dragón. ¿Crees que estos vestigios llegaron de forma lícita a Venecia? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí. En el próximo vídeo descubrimos cómo los duques de Venecia montaron una red de espías que daría envidia a cualquier agencia de inteligencia. No te lo pierdas, activa las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.